decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida antigua la he dejado. La vida antigua la he dejado. La vida antigua la he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Prefiero a mi Cristo al vano ropel. Prefiero su gracia, riqueza sin fin, a casas y tierras. Prefiero a Él. Será de mi alma fuerte para No quiero el aplauso del mundo falaz. Prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz. Prefiero por siempre a Jesús seguir. Antes de ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo, sublime don, cual el mundo no ha de He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Hermanos, nos reencontramos en este día. Tuvimos culto en la mañana, tenemos culto en la noche. ¡Qué bendición! Qué bueno que Dios le ha dado sabiduría al hombre para crear estos medios y en momentos de necesidad podemos recurrir a ellos para reunirnos, aunque sea en espíritu, un medio virtual para adorar y glorificar a Dios. Vamos a continuar cantando, hermanos, cada uno en su hogar,
el himno Años mi alma en vanidad vivió. En este momento vamos a tener una lectura en la palabra de Dios. La primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 hasta el 16. Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 hasta el 16. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vamos ahora a tener un momento de oración a cargo de nuestro hermano Joel Silvestre. Noche, mis hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a tener un momento de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por este día. Gracias por los alimentos y gracias por permitirnos, Señor, estar reunidos en esta noche. Señor, te pongo este culto en tus manos y que usted, Padre, nos cuide en lo que resta de esta noche. Gracias, Padre, por todo. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Vamos de inmediato a cantar el himno titulado Jehová es mi pastor. Cantemos todos.
primera iglesia bautista dominicana evangélica incorporada. Protocolo para la reincorporación paulatina a los cultos de manera presencial en el templo. Se iniciará solo con los cultos del domingo en la mañana. Habrá una higienización general del templo previo a iniciar con los cultos. Será obligatorio el uso de mascarillas para tener acceso al templo. Los diáconos tendrán alcohol y manitas limpias para los hermanos al momento de entrar al templo, así como medir la temperatura a todo hermano antes de entrar. Se entrará solo por la puerta central del templo y a la salida se podrá hacer por las demás puertas. Los hermanos se sentarán por familia, manteniendo la distancia prudente entre una familia y otra. Los hermanos que asistan de manera individual estarán en un área reservada del templo. No asistirán al templo los hermanos que tengan gripe. Habrá mascarillas para las visitas que puedan llegar. Los demás días de cultos serán de manera virtual como hasta ahora. De inmediato vamos a tener un número especial a cargo de nuestra hermana Virginia Portorreal. Con el escudo de la fe, al Dios
Después de la predicación de la palabra de Dios, vamos a cantar el hermoso himno, «Cuán profundo es tu amor». En este momento vamos de manera reverente a prestar atención, vamos a dejar cualquier otra cosa y vamos a estar atentos a la predicación de la palabra de Dios, que esta noche, por la gracia del Señor, en su soberanía, está a cargo de nuestro hermano Argenis Teolio. Dios nos bendiga a través de él. Amados hermanos y hermanas en Cristo, buenas noches. El Señor les bendiga en gran manera. Este es ya nuestro culto número 35 de manera virtual. Confiemos en la misericordia de Dios, que pronto estaremos reunidos nueva vez como iglesia. Amados hermanos, en esta noche quiero llevarlos a pensar en una pregunta sumamente importante. Como nosotros sabemos, la iglesia debe glorificar a Dios en todo. Ahora bien, ¿cuál es la principal manera en la que la iglesia lleva gloria a Dios? ¿Cuál es el propósito principal de la iglesia? Vamos a ver la respuesta a esta pregunta en un versículo que se encuentra en el libro de 1 Timoteo, capítulo número 3. 1 Timoteo fue escrito por el apóstol Pablo, dirigido a un creyente a quien le llama verdadero hijo en la fe, al joven Timoteo. El apóstol, inspirado por el Señor,
habla acerca de cómo Timoteo debía supervisar la iglesia en Éfeso, de cómo debía contener el error y las falsas enseñanzas, cómo la iglesia debe actuar frente a las autoridades, cómo elegir ancianos y diáconos, cómo tratar a las viudas, el orden de la adoración, el rol de la mujer en la iglesia, entre otros temas sumamente importantes, hasta que llegamos al versículo 15 del capítulo número 3. Versículo 15 del capítulo número 3 de primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. El apóstol inicia el versículo 15 diciendo: para que si tardo, refiriéndose a su deseo de volver a Éfeso, donde había pasado una parte importante de su ministerio enseñando. Poco tiempo después de la partida de Pablo de Éfeso, entraron a la iglesia líderes que no eran según el modelo de Cristo. Pablo tenía un gran interés de recordar a la iglesia de Éfeso, a través de Timoteo, las bases de la vida cristiana, la base de la fe. Recordar a los creyentes cuál es la verdad acerca de la iglesia y principalmente para qué está la iglesia en la tierra. El propósito general de esta carta escrita por el apóstol Pablo está descrito en este versículo 15 del capítulo 3. Tal como señala el versículo 14, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Esto te escribo se refiere a lo escrito antes y después de este pasaje, es decir, a todo el escrito de primera a Timoteo. Entonces, luego del versículo 14, lo próximo que el apóstol señala es la primera parte de la enseñanza que vamos a tener esta noche. El versículo 15 dice, para que si tardo, y aquí está, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Aquí el autor escribe que los creyentes deben saber cómo conducirse en la casa de Dios. Una traducción más clara diría, para que si tardo sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Así traduce la Biblia de las Américas. Es decir, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, está diciendo, Timoteo, te estoy escribiendo para que los creyentes de Éfeso sepan cómo deben, sepan cómo es necesario, para que estén preparados para conducirse en la casa de Dios. Ahora bien, amados hermanos, ¿a qué se refiere el apóstol cuando dice conducirse en la casa de Dios? ¿Se refiere a cuando los creyentes están reunidos en la iglesia? ¿En la reunión de santos? ¿Se refiere a cuando los creyentes están en el templo? ¿A qué se refiere la casa de Dios en este pasaje? Para responder a esta pregunta, podemos mirar un par de versículos en este libro de 1 Timoteo. Por ejemplo, en este mismo capítulo número 3, el autor describe las características que deben tener los pastores. Y en el versículo 4 dice que gobiernen bien su qué, dice aquí. O sea, Pablo está hablando de las características de los que pueden ser llamados a pastorear, a dirigir como ancianos. Dice antes de este versículo que sean irreprensibles, maridos de una sola mujer. Y aquí en el versículo 4, ¿qué dice? Que gobierne bien busca tu Biblia y léelo conmigo. Te daré un minuto. Te daré un minuto para que busques tu Biblia y leas conmigo lo que dice el versículo 4, para que podamos entender a qué se refiere la casa de Dios. Dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿A qué se refiere casa aquí? No puede ser a las paredes o a la estructura, se está refiriendo a la familia del pastor
o del maestro. Veamos ahora el versículo 5. El versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Otra vez aquí, casa se refiere a familia. Y el versículo 12 dice que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Queda claro entonces que el apóstol está diciendo para que sepan conducirse en la familia de Dios. Amado hermano y hermana, pertenecemos a la familia de Dios. Y Dios enseña en su palabra santa cómo debemos comportarnos en su familia. Hemos nacido de nuevo, hemos sido adoptados, pero adoptados ¿por qué Padre? Por Dios el Padre, ¿verdad? Entonces somos de su familia, somos de la familia de Dios y debemos comportarnos como tales. Es importante que tengamos siempre presente que en cualquier situación o ambiente en que nos desarrollemos, seguimos siendo miembros de la familia de Dios. Si es en la reunión de la iglesia, si es en el trabajo, si es en tu casa con tus hijos, con tus padres, con las autoridades, en todo lugar debemos comportarnos como miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios, de la iglesia del Dios viviente. Es importante para nosotros conocer que la ciudad de Éfeso era un pueblo completamente idólatra y seguía en su idolatría a quienes ellos llamaron la diosa Diana, como vemos en Hechos capítulo 19, versículo 28. Hechos capítulo 19, versículo 28. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron, diciendo, ¿qué decían ellos? ¿Qué gritaban las personas de Éfeso cuando se vieron amenazados por el mensaje del apóstol Pablo? Ellos dijeron, grande es Diana de los Efesios. Veremos más adelante cómo el apóstol utiliza la idolatría a Diana en este pueblo, o a Artemisa. Diana le pusieron los romanos más adelante, ellos le decían Artemisa, para explicarnos la segunda parte de la verdad acerca de la iglesia. Pero primero él compara la iglesia de Cristo como la iglesia de Dios viviente, a diferencia del templo de los ídolos. En la familia de Dios, los creyentes de Éfeso podían estar seguros de que el Dios viviente estaba pendiente de ellos. Nuestro Dios, el Dios de la iglesia, está pendiente de nosotros, y más que eso, Él sostiene la iglesia. Él te sostiene a ti y me sostiene a mí. Hemos visto entonces que el apóstol Pablo enseñaba a Timoteo acerca de cómo los creyentes debían conducirse en la casa de Dios, en la familia de Dios, la iglesia del Dios viviente. Ahora pasa a señalar el corazón de la iglesia. Menciona en una oración el propósito de la iglesia. ¿Para qué está la iglesia en la tierra? Para glorificar a Dios. ¿Cómo la iglesia cumple su propósito aquí en la tierra? El apóstol dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué significa? ¿A qué se refiere el apóstol con columna y baluarte de la verdad, refiriéndose a la iglesia? Nótelo ahí. Versículo 15 de 1 Timoteo, el capítulo 3. Para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte se refieren a la figura de un edificio. En este caso, la iglesia o la idea de fundamento es la de soporte o cimiento
que es lo que provee la estabilidad y permanencia en una construcción. Con esta idea se ilustra, se muestra que la iglesia ha de mantener firmemente e intacta, tal como recibió la verdad, especialmente ante un mundo en el que abunda la incredulidad y ante los mismos ataques internos de la herejía o de la falsa doctrina que tratan de destruirla. Por otra parte, la idea de columna era muy significativa en Éfeso, ya que uno de los puntos sobresalientes de esa ciudad, recuerdan que les mencionaba la adoración a la diosa Diana o Artemisa. Ese edificio, el templo a la diosa Diana, se considera una de las 7 maravillas de la antigüedad. Una de las 7 obras más importantes, más trascendentales, más hermosas de la antigüedad. Y entre sus sorprendentes características estaban las más de 100 columnas de mármol con más de 18 metros de altura. Es decir, viene siendo actualmente un edificio de unos 5 o 6 pisos aproximadamente. Así estaba compuesto el templo a la diosa Diana en Éfeso. Tenía aproximadamente 125 columnas y cada columna tenía piedras preciosas que regalaban diferentes reyes alrededor del mundo. Y eso estaba en Éfeso. Y a los creyentes en Éfeso que Pablo le escribe en 1 Timoteo, ellos tenían eso muy claro en su mente. Ellos lo sabían bien. Y se considera que la idea de las columnas no era solamente servir como soportes, sino poner el techo del templo en lo alto y a la vista de todos. La majestuosidad de ese templo. En ese caso, al aplicar la figura a la iglesia, indica que entre sus deberes, entre el deber más importante para llevar la gloria a Dios, está el de mantener en alto la verdad, a fin de que toda persona pueda verla. Por lo tanto, con esta descripción se enseña que la iglesia debe proclamar la verdad y cuidar que no sea empañada por ninguna falsa doctrina. La iglesia debe sostener la verdad de Dios. Es importante notar que la iglesia no es dueña de la verdad. La iglesia de Roma cree que es dueña de la verdad y hace a su principal exponente infalible. Pero la realidad es que la iglesia ha recibido la verdad, no es dueña de la verdad, se le ha dado como un encargo. ¿Recuerdan el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? Recibió la verdad de Dios revelada hasta ese momento. De hecho, el profeta Isaías en el capítulo 53, el versículo 1, dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Ellos anunciaron, el pueblo de Israel, Dios lo tomó para sí, lo creó para sí, para que anunciara la verdad. Ellos debían guardar la verdad, preservar la verdad en la tierra, pero Israel falló en la encomienda que había recibido. Y ahora se nos ha dado esa encomienda a nosotros. La familia de Dios debe cuidar su principal encomienda, la cual ha recibido de Dios. Cuidar y poner en alto su palabra en este mundo. Cuidar y poner en alto su palabra en este mundo. La verdad nos ha sido encomendada, no es de nuestra pertenencia. No podemos alterarla, no podemos cambiarla, no podemos quitarle ni agregarle. Se nos ha confiado para guardarla, para la gloria de Dios y la bendición de los hombres. Y no porque la verdad, no porque su palabra necesite que la protejamos, sino porque Dios requiere o Dios quiere hacerlo a través de nosotros. Él se protege su palabra utilizando su iglesia y para nosotros eso es una bendición maravillosa.
Solamente tenemos que ver cuando a alguien le resplandece la luz de Cristo, la luz de la verdad, habiendo Dios utilizado a uno de nosotros para enseñarle su verdad a esa persona. Hay gozo en el cielo y hay paz y gozo y satisfacción en nuestra alma cuando alguien viene a Cristo, cuando alguien conoce la verdad de Cristo a través de nosotros. ¿Qué debemos hacer hoy en día, amados hermanos? ¿Qué debemos hacer nosotros que hemos recibido la encomienda de su verdad? ¿Cómo debemos responder para que no seamos hallados faltos, tal como le pasó al pueblo de Israel? El Señor nos dio una encomienda, pero nuestro Dios, Él es el Dios vivo, no es un ídolo mudo ni sordo, ni es como Faraón, que le pidió más ladrillos a los israelitas, pero no les dio la paja, no les dio el material para hacerlo. Nuestro Dios nos dio una encomienda, pero nos ha dado los medios para lograrlo, para poner en alto su verdad. Tenemos el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros y tenemos la verdad que nos ha confiado en la Biblia, la palabra de Dios, para que como iglesia estemos listos a poner en alto la verdad de Dios. Cada uno debe hacer estas 8 disciplinas, tal como recomienda el pastor John MacArthur. En primer lugar, para poder sostener la palabra, debemos escuchar la palabra de Dios. El que tiene oídos, oiga, dice el Señor. Estamos rodeados de mucho material, pero debemos preferir escuchar la palabra de Dios. Es por eso que estamos en este culto, que estuvimos en el culto de la mañana, que leemos nuestras Biblias diariamente. Es necesario que escuchemos la palabra de Dios. Hoy día tenemos más medios que nunca para hacerlo. En segundo lugar, debemos memorizarla. Aprende la palabra. No te limites a venir y escuchar o solo leer. Aprende de memoria pasajes de las Escrituras. En tercer lugar, medita la palabra de Dios. Quizá uno de los puntos más difíciles hoy día. El mundo no aprecia la tranquilidad y la reflexión, pero tal como dijo Josué, debemos meditar en el libro de la ley de día y de noche. En cuarto lugar, estudia la palabra de Dios. Escudriñala como a tesoro, tal como dice el libro de Proverbios. Profundiza en las Escrituras. Recuerda, hermano, estas cosas no son solo para los líderes y quienes predican y enseñan, sino que es para toda la familia de Dios. Es para ti también. No tiene que ser necesariamente en un instituto bíblico. En la iglesia primitiva no había, de hecho, sino que puedes consultar tus preguntas, leer buenos materiales, aprovechar las enseñanzas de escuela dominical cuando el Señor permita que se restaure, tomar notas de las predicaciones, entre otras posibilidades. En quinto lugar, obedece la palabra. Si solo escuchamos, aprendemos, meditamos, estudiamos y no obedecemos la palabra de Dios, seríamos hipócritas. Debemos obedecer y crecer mientras vamos aprendiendo. En sexto lugar, defiende la palabra de Dios. Debes estar listo para presentar defensa ante cualquiera que dude o demande razón de la esperanza que hay en nosotros, dice la palabra de Dios. ¿Cuánto necesita hoy día la iglesia de Dios que puedas defender lo que crees? Que puedas defender la verdad del Evangelio. En séptimo lugar, debes vivir la palabra de Dios. Así adornas la doctrina de Cristo, nuestro Salvador, dicen las Escrituras. Es imposible que podamos sostener la verdad de Dios si no la vivimos. Al contrario, serviríamos de piedra de tropiezo y seríamos lo opuesto a columna y baluarte, a columna y sostén de la verdad. Y por último, debemos proclamarla, tal como enseña Mateo 28 con la Gran Comisión. Al sostener la verdad, tenemos la gran encomienda de anunciarla y enseñarla a otros.
En conclusión, amados hermanos, independientemente de tu ministerio en la iglesia, de la manera en la que trabajes o aportes para el crecimiento del pueblo de Dios según los dones y talentos que Dios te haya dado, tu tarea, nuestra tarea principal delante del Dios vivo, es mantener en alto, es sostener la verdad de Dios en este mundo. Ya sea que prediquemos, ya sea que cantemos, ya sea que sirvamos, ya sea que conduzcamos un vehículo de la iglesia, ya sea que enseñemos a niños, ya sea que trabajemos en la escuela dominical, ya sea que visitemos alguna obra, en todo y por todo debe estar la verdad de nuestro Dios puesta en alto. La verdad tal como ha sido entregada. Y debemos hacerlo con total fidelidad y entrega. Si nos detenemos a pensar, solo la iglesia del Dios viviente tiene la verdad en este mundo. En medio de tantas enseñanzas falsas, de tanta gente que dice que nadie tiene la verdad, o que la verdad es lo que cada uno tiene. La iglesia ha recibido la verdad de Cristo. Tú y yo, la familia de Dios, estamos fundados sobre la verdad que es Cristo, y nos toca sostener esa verdad. Nos toca sostener la doctrina que hemos recibido fielmente de la palabra. Muchos se han apartado de lo que Dios dice en su palabra para complacer al hombre. Amado hermano, que tú y yo seamos de los que junto a la iglesia de Dios sostenemos su doctrina, porque la palabra de Dios permanecerá, estemos nosotros o no, pues la palabra de Dios permanecerá para siempre. Lo mejor y nuestra más grande dicha sería que mientras estemos vivos, estemos escuchando, memorizando, meditando, estudiando, obedeciendo, defendiendo, viviendo y proclamando el mensaje del Evangelio, la palabra de Dios acerca de Cristo el Señor, la verdad, nuestro Dios, nuestro Salvador. El Señor te bendiga, amado hermano. Vamos ahora a tener un momento de oración a nuestro Dios. Amante Padre, Dios Todopoderoso, gracias, Señor, porque usted es bueno. Señor, este mensaje oramos, Padre, para que no solamente sea escuchado, Señor, sino que sea obedecido en nuestras vidas. Usted ha hablado a nuestro corazón. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos, Padre, a que nosotros seamos obedientes, no a la voz del predicador, sino al mensaje de su palabra. Que como iglesia podamos sostener como columnas lo más precioso que existe en este mundo, que es su palabra. Gracias, amante Padre. Gracias, Dios Todopoderoso. Bendiga por favor a nuestra iglesia. Y gracias por hacernos parte de la familia de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Después de haber escuchado la palabra de Dios, antes de concluir con un momento de oración, vamos a cantar entre todos el himno Amarte solo a ti, Señor.
Señor, te damos gracias una vez más en este día por el enorme privilegio que nos das de poder reunirnos. Gracias por los cánticos, lectura de tu palabra, número especial, predicación de tu palabra, las oraciones. Señor, lo ponemos todo como ofrenda delante de ti. Guíanos, oh Señor, en el resto de este día y al final cuando nos acostemos habiendo meditado en lo que hemos escuchado esta noche, en la predicación de tu palabra. Que todos hayamos sido enseñados por ti. En el nombre de Jesús. Amén.